Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar en este Shabbat con el estudio de la carta a los romanos y entraremos al capítulo 10, un capítulo muy interesante, no sin antes revisar qué pasó o qué vimos en el capítulo 9 el Shabbat pasado. En el capítulo 9 encontramos que Shaul empezó este capítulo hablando de la elección que hizo Dios del pueblo de Israel y cómo a Shaul le dolía ver la desobediencia de los judíos al grado que él mismo se ofrecía como sacrificio por el pecado de sus hermanos. Luego aclara que el hecho de que Dios los escogió, a ellos los judíos, y ellos no obedezcan, no significa que la palabra de Dios, es decir, sus instrucciones y sus promesas, han fallado, sino que Dios con su propia venida, con la primera venida, confirmó la promesa que en su simiente serán benditas cualquiera de las naciones de la tierra. Y con esta venida él confirmaba que la palabra no ha fallado, porque es Dios quien elige a los que heredan, y por eso dice, no todos los descendientes de Israel son Israel. Entonces aclara que si Dios elige quién es hijo o quién va a ser heredero, no es injusto en su elección, porque él soberanamente da gracia y amor entrañable a quien él quiera, y el hombre no es igual a Dios para juzgarlo. Luego termina explicando Shaul que él en forma, Yehoshua en forma de hombre vino a ser piedra de tropezadero para los judíos que no creen en él y para los gentiles que no quieren obedecer la Torá y los profetas. Entonces, el contexto espiritual que habíamos visto en el capítulo 9 era la soberanía de Dios para elegir de la misma masa de barro a unos y para mostrar su amor, y a otros los deja para mostrar lo que es deshonroso. Entonces en este capítulo 10 vamos a ver cuál es el contexto espiritual con el que nos va a enseñar Shaul. En este capítulo vamos a ver que sin la obediencia y la Torá a los profetas no se puede llegar a la meta, y que la meta es Yehoshua HaMashiach, quien es también la fidelidad y la justicia tanto para judíos como para gentiles. En este contexto es que vamos a estudiar hoy el capítulo 10. Veamos entonces cómo terminó el capítulo 9 para empalmar el capítulo 10. Capítulo 9 terminó diciendo: ¿qué diremos entonces?, pregunta Shaul. Que los gentiles no iban tras la justicia, los gentiles que no iban tras la justicia, es decir, tras Mashiach, alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por la fidelidad. Fíjense que está hablando de Yehoshua, es decir, que los gentiles que no sabían de Yehoshua llegaron a él sin que ellos lo buscaran, y esto lo vamos a ver hoy en parte de este capítulo 10. Y luego dice: pero Israel, los judíos que iban tras una ley de justicia, no alcanzaron esa ley. Y pregunta Shaul: ¿por qué? ¿Por qué no la alcanzaron? Porque no iban tras ella por la fidelidad de Yehoshua, sino por obras. Y entonces tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. Y citó entonces: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Así termina el capítulo 9 y entramos al 10, que dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos. ¿Por quién? Por Israel, por los judíos, es para su salvación. O sea, si vemos aquí, ya Shaul todavía sigue dolido por la desobediencia de sus hermanos. Y dice: porque yo testifico a su favor de que ellos, los judíos, tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque Mashiach es, y ahí ponen en todas las traducciones, Mashiach es el fin, o el Cristo es el fin. Ahí no dice el fin como lo pensamos. Lo que está diciendo es porque Mashiach es telos en griego, que significa la meta, el objetivo, la finalidad. Entonces lo que está diciendo esta porción es porque Mashiach es el objetivo o la meta de la ley. Escuchen cómo dice: Yehoshua es la meta de la Torá y los profetas. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree en que él es el telos, es la meta. Shaul aquí en esta porción 10:1 al 4 vuelve a hacer notar su preocupación por los hermanos judíos
él continuaba orando por la salvación de ellos, sabiendo que hay un remanente. Shaul sabe que hay un remanente entre los judíos que se salvará, y él busca con su intercesión, él busca que ese remanente sea lo más grande posible de judíos, y apela entonces a la salvación de sus hermanos con base en que él mismo, siendo judío, puede testificar el apasionamiento, el celo que tienen los judíos por agradar a Dios. Pero él comprende también que la forma en que los judíos buscan agradar a Dios no es correcta, porque desconocen la manera en que Dios hace la salvación de las personas, y en lugar de buscar esa salvación, es decir, a Mashiach, lo que hacen es establecer leyes y actividades por las cuales creen que están siendo salvos. Entonces no están aceptando lo que dice la palabra de Dios acerca de Mashiach. En otras palabras, Shaul está diciendo que la Torá y los profetas, es decir, la ley de Dios, no está dando instrucciones que al cumplirlas eres salvo, sino que la obediencia a esas instrucciones y a las promesas lleva a descubrir que la meta o el objetivo de esas instrucciones y de esas promesas es llegar a conocer que Yeshua es Dios, que vino como en forma de hombre para mostrar cómo, muriendo y resucitando en un cuerpo incorruptible, nos revela que todo el que muera y resucite con él, es decir, el que guarde la fidelidad de lo que él hizo con su sacrificio y resurrección, recibirá también un cuerpo incorruptible, o sea, la salvación. Entonces Shaul a este momento, en este pasaje 10:1 al 4, 10 del 1 al 4, está diciendo que sigue triste porque los judíos, por las enseñanzas de hombre, creen que están bien, pero no llegan a la meta de la Torá y los profetas, que es Yeshua, sino que están en camino a la muerte eterna, porque escrito está en Mateo 7, 21, 23: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, refiriéndote al judaísmo y a todos aquellos que creen que solo escuchando ya son salvos, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras? Fíjense cómo dice: hicimos muchas obras de poder. Y entonces dice Yeshua: les declararé, fíjense lo que va a declarar: jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de la no Torá. Eso es lo que dice ahí: hacedores de la no Torá. Luego en Romanos 10:5 dice: porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Shaul está tratando de que muchos judíos formen parte del remanente, y le cita la Torá en Levítico 18:5. Esto es lo que está citando allí, que dice: guardaréis mis estatutos y mis procedimientos, porque el Adán que los hace vivirá. Yo soy Hashem. En este momento Shaul, para sustentar que deben practicar, que deben obedecer, que deben encontrar la meta a través de la obediencia de la Torá, cita a Levíticos 18:5, y lo que está diciendo es que el Señor deja claro a través de Moisés que sus elegidos deben obedecer la Torá de Dios, y si lo hacen tendrán vida. Lo que quiso decir en aquel tiempo Moisés fue que la obediencia a las instrucciones de Dios eran para no errar, es decir, no errar la llegada a la tierra prometida y vivir en ella. En otras palabras, Shaul está dejando el mismo testimonio que dejó Moisés, de que el hombre que practica, obedece las instrucciones, es decir, la justicia de Dios que está reflejada en la Torá, se salvará por su obediencia a esas instrucciones, a esas promesas. Shaul no está diciendo que la Torá es la salvación, sino que al hacer lo que ella dice, hará que el creyente, judío o gentil, llegue a la meta, es decir, a Yehoshua, y que Yehoshua es quien justifica y es quien lleva a la salvación, como está escrito en Habacuc 2:4: he aquí el soberbio, es decir, el que cree que se salva por sus obras, por dentro no es recto, es decir, no es justo, pero el que es hecho practicante, es decir, que está obedeciendo la Torá, el que practica la justicia,
gracias a mi fidelidad, es decir, gracias a Yehoshua, vivirá eternamente. En otras palabras, Shaul está diciendo a los judíos: quien obedezca las instrucciones no se perderá, no errará, sino que por su obediencia a ella llegará a la meta, y llegar a la meta es llegar a la salvación. Y luego vemos en Romanos 10, 6 al 9: pero la justicia que es de la fe, ponen allí, cámbialo por pero la justicia que es de la fidelidad, es decir, de Mashiach. La justicia es de Yehoshua. Entonces puede decir, pero la justicia que es de Yeshua dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Mashiach, o quién descenderá al Sheol, esto es para subir a Mashiach de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fidelidad que predicamos. ¿Qué es lo que predicamos? Que si confiesas con tu boca a Yeshua por Señor y crees en tu corazón, en tu mente, que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Shaul pasa a aclarar que quien es la justicia y quien salva es Yehoshua. Y dice, esa justicia, es decir, esa salvación que es Yehoshua, de la que les hablo, es la que viene por la fidelidad, o sea, por el cumplimiento de la promesa de Dios de que Él mismo vendría como la simiente. Esa es la promesa, la fidelidad, que Él es el que vendría a salvar. Entonces, para sostener lo que está diciendo, cita ahora a Deuteronomio 30, del 11 al 14, que son palabras, oígase bien, que son palabras de Dios a través de Moisés para los que llegaron a ser remanente en aquel tiempo de la travesía del desierto. Entonces dice en Deuteronomio 30, 11 al 14, porque esta instrucción que te doy hoy no es difícil, no es demasiado difícil para ti, no está fuera de tu alcance, no está en el cielo, por lo que debemos preguntar: ¿quién subirá al cielo por nosotros y nos las traerá y nos las hará oír para que podamos obedecer? Escucha cómo dice: nos las irá a buscar al cielo, nos las traerá, nos las hará oír y nos las hará obedecer. No es solo oír, y esto va a ser central en este capítulo. No es solo oír. Dice: del mismo modo, esta, la Torá, las instrucciones, no está más allá del mar, por lo que debes preguntar: ¿quién cruzará el mar por nosotros? Y nos las traerá y nos las hará oír para que podamos obedecer. Fíjense cómo dice: al contrario, la palabra está muy cerca a ti, en tu boca y en tu corazón, por lo tanto puedes hacerlo. Entonces, esta porción Shaul la va a tomar, no la va a citar exactamente, sino que hace lo que se llama una paráfrasis. Se lo explica en sus palabras Shaul, y al explicarlo en sus palabras nos va a decir que usando estos versos que no se trata de ir al cielo para hacer descender la justicia, es decir, no van a tener que ir al cielo a buscar a Yeshua. ¿Por qué? Porque Él ya vino. Él ya vino, y después le sigue diciendo: ¿quién descenderá al Sheol, es decir, a la tumba, al sepulcro? Tratando de darles a entender que no es necesario ahora ir a resucitar a Yeshua entre los muertos, porque eso Él ya lo hizo. Lo que quiere explicar Shaul es que Yeshua y la Torá son lo mismo. Si obedecen a la ley, obedecen a Mashiach, el cual es la simiente prometida en la Torá, es decir, la meta o el propósito que debe tener todo creyente. Esto es lo mismo que dijo en Juan, el mismo Yehoshua, en Juan 5, 46, 47. Porque si realmente creyeran, es decir, exhibieran obediencia en Moshe, es decir, en la Torá, me creerían a mí, porque fue sobre mí que escribió Moshe. Pero si no crees, no obedeces lo que él escribió, ¿cómo vas a creer o vas a obedecer lo que yo te estoy diciendo? Es decir, la Besorá. Si no crees la Torá, no vas a creer la Besorá. Entonces no puedes despegar Torá y profetas de la Besorá, es decir, de los evangelios. Shaul entonces cierra diciendo: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, refiriéndose a Yehoshua.
que no lo tienes que ir a bajar del cielo ni lo tienes que ir a sacar de una tumba, porque no está en una tumba y ya Él se levantó, ya Él resucitó. Entonces le está diciendo, la palabra de la que le estoy hablando es Mashiach, es de quien les estoy escribiendo en esta carta, y que tiene que ver con una declaración. Es decir, ahora va a decir por qué habla de lo de la boca y del corazón. Y esa declaración es, si confiesas, es decir, si declaras con tu boca que Yeshua es Dios y lo crees en tu mente, en tu corazón, dice allá, en tu mente, es decir, que expresas o exhibes lo que tienes en la mente. Fíjense cómo se dice, exhibes, o sea que todo el que está a tu alrededor públicamente ve que tú estás confesando a Yeshua con tu boca, pero con tus obras, con tu accionar, con tu pensar, con tu caminar, estás siendo obediente a Él. Entonces, así como Él resucitó en un cuerpo incorruptible, siendo obediente a su propia palabra, el que declare y exhiba esa declaración con su obediencia, recibirá un cuerpo semejante al de Yeshua, un cuerpo incorruptible. Entonces Moisés en su tiempo, al ser citado, estaba hablando a un remanente que había salido del desierto y estaba frente a la tierra prometida. Shaul en la carta está haciendo lo mismo, está hablándole a un remanente que está a la espera de la tierra prometida y que está saliendo del desierto que representa la palabra de hombre. Y luego dicen en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Fíjense lo que quiere decir esto. Shaul hace una conclusión diciendo que la verdadera creencia, es decir, la obediencia, el exhibir obediencia, viene de un cambio mental interno dentro del creyente. Sin embargo, hay que confirmar ese cambio de lo que sale de tu boca, exhibiendo en acciones, en una vida que el creyente pueda decir que con su boca confesó, pero con lo que está haciendo está obedeciendo a Yeshua. Lo que Shaul quiere decir es que mientras con la boca se hace público reconocimiento de que Yeshua es la meta de la Torah, este reconocimiento verbal se debe exhibir en una obediencia a sus instrucciones. Y luego dice en el día 11, pues la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. En su conclusión, Shaul está citando a Isaías 28:16 que dice, por tanto, esto es lo que dice Adonai Elohim, mira, estoy acostado, estoy poniendo en Sión piedra probada, piedra angular, costosa, una piedra fundamental, firme, el que confía no será avergonzado. Shaul se está dirigiendo a aquel creyente que conoce de las escrituras, en este caso los judíos, y le habla de Isaías capítulo 28, que trata del juicio de las dos casas, es decir, de los judíos y gentiles. Pero cuando cita Isaías 28:16, solo le está hablando a los judíos, a quienes les anuncia que dentro de su comunidad nacerá Yehoshua, pero él será para el liderazgo de Judá piedra de tropiezo, porque ellos enseñaban otra cosa, porque no será para ellos, para ese liderazgo, él no será el humano que ellos esperan que libere a los judíos del poder de los romanos y se haga rey. Pero al mismo tiempo que Isaías dice esto, también está profetizando que tanto judíos como gentiles que declaren con su boca que esa piedra, es decir, Yehoshua es Dios, y exhiban obediencia a sus instrucciones, no serán avergonzados en su segunda venida. Y dice, porque no hay distinción entre judío y griego, capítulo 10, verso 12-13. No hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Entonces aquí pareciera ser que cualquiera que invoque a Yehoshua y le diga Señor, Señor, ya recibe las riquezas de Dios, y no es tan así. No es el que invoque. Vamos a entender. Dice, Shaul está usando como referencia la profecía de Isaías y está comunicándole a los judíos que Dios no salva a judíos solamente, sino que también a gentiles. Entonces le dice a los judíos, no hay diferencia entre judíos y no judíos, porque Adonai es Señor de todos y enriquece a todos los que le piden ayuda, es decir, que lo invocan. Esto debió ser muy difícil de aceptar para los judíos,
porque consideraban que los gentiles solo podían ser salvos siempre y cuando se convirtieran primero en judíos, porque solo los judíos son salvos. Ningún gentil por sí solo se puede salvar de acuerdo a la halajá judía. Ningún judío se podía salvar, ningún gentil se podía salvar si no primero se hacía judío. Pero ahora Shaul le está diciendo en su carta a los judíos que Adonai es Dios para todos, y le cita a Joel 2:32, que es la cita que está hablando en este pasaje, y dice: y sucederá que todo, escuche bien, que todo el que llame por nombre a Adonai, es decir, no es todo el que le invoca le va a decir Señor, Señor, y le va a dar el Señor las riquezas, sino que es el que él llame. ¿Cómo lo va a llamar? Por nombre, así como llamó a Abraham y como llamó a todos los héroes de la Biblia, por nombre. Sucederá que a todo aquel que llame por nombre Adonai será librado, porque en el monte de Sión, es decir, en el pueblo de Dios, judíos y gentiles, y en Jerusalén, y miren cómo Isaías está hablando de todo el pueblo, y luego como le está hablando a los judíos dice: y en Jerusalén, es decir, los judíos, habrá liberación. Adonai lo ha prometido, es decir, que esto es una promesa de que va a haber un pueblo de judíos y gentiles, pero que también los judíos, no porque la palabra ha fallado, los va a desechar, sino que también para ellos habrá liberación. ¿Por qué? Porque es una promesa. Dice: Adonai lo ha prometido entre los supervivientes a aquellos a quien Adonai ha llamado. Es decir, que eso es una promesa de que va a haber un remanente, y que ese remanente va a ser tanto de judíos como de gentiles, porque Él es Dios para ambos. Shaul le está diciendo a los judíos que Dios soberanamente llama por nombre, sea a un judío o a un gentil, y a ese que Él llama formará parte del monte de Sión, es decir, del poder de su pueblo. Y aclara que esos que están en Sión, unos serán de Jerusalén, porque es una promesa de Adonai que esté en ellos, pero también la promesa es para los gentiles. Y no solo eso, sino que las mismas riquezas, es decir, la tierra prometida, no riquezas terrenales, las mismas riquezas, es decir, tierra prometida, que los judíos suponían que era solo para ellos, ahora era para todos los que aceptaban el llamado, no que invocaban alegremente, sino que primero son llamados y luego van a invocar. Como ya lo había dicho Shaul en Hechos 2:39. Shaul había dicho en Hechos 2:39, porque la promesa, ¿cuál promesa? De que va a haber un pueblo, un Sión de judíos y gentiles, que es un remanente que estará con él en el día octavo. Y dice: porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Le está hablando a los judíos. Y para todos los que están lejos. Ahora le habla a los gentiles, los que están lejos. Estaban lejos en aquel momento, pero ahora todos los gentiles están entrando a la Cajal. Dice: para tantos como Adonai nuestro Dios llame. Para tantos, no todos, no todo el mundo, sino a los que Él llama, a ellos lo invocan, y para ellos Adonai tiene las mismas riquezas, ya sea para un judío o para un gentil, y esas riquezas no son terrenales, se refiere a las riquezas celestiales. Entonces Romanos 10, 14, 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán del que no oyeron? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Y continúa: ¿y cómo proclamarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y aquí esto es bien interesante, y ponga atención a la explicación. Shaul está ahora lanzando 4 preguntas, pero estas preguntas Shaul no se las está lanzando a nadie. Él está escribiendo estas preguntas. Lo que está haciendo Shaul es lo que hemos venido explicando desde el día 1 de este estudio. No hay nadie con el que Shaul esté discutiendo. Él está argumentando y él está proponiendo una discusión que él supone que alguien la va a escuchar y que le va a salir con algunos cuestionamientos, y por eso él los pone por adelantado para él mismo resolverla, como fue lo que hacía un rabino en su tiempo. Shaul entonces lanza 4 preguntas, que serían preguntas que un maestro judío, cualquier maestro judío de aquel tiempo, podría hacer
para refutar a Shaul que Yehoshua es Adonai y que él llame a judíos y gentiles. O sea, las preguntas son como si alguien se le parara a Shaul después de lo que ha venido diciendo, que Yehoshua es la meta y que él es el que salva y que él es para judíos y gentiles. Un judío maestro podría refutar, pero ¿cómo es posible que los judíos puedan invocar a alguien si no han confiado en él? Es decir, ¿cómo van a invocar los judíos a alguien si no lo conocen? ¿Y cómo pueden confiar un judío en alguien si no han oído hablar de él? ¿Y cómo pueden enterarse? Es decir, un judío se puede enterar de alguien si nadie se lo está proclamando. ¿Y cómo pueden los judíos proclamarlo si Dios no lo hace su chalía? Es decir, Shaul él mismo lanza las preguntas como si ya él supiera que estas son las preguntas que van a hacer en Roma los que lean la carta, que son judíos. Y las 4 preguntas son: ¿cómo va un judío a confiar en alguien del cual no ha escuchado? ¿Cómo va un judío a creer en alguien si no se lo han predicado? ¿Y cómo va un judío a ir a proclamar a alguien del cual nadie le ha hablado? O sea, la conclusión de estas posibles preguntas, estas son las conclusiones que podría hacer un judío que leyera la carta y quisiera cuestionar a Shaul. La pregunta que haría un líder para defender su posición es que ¿cómo los judíos pueden aceptar a Yeshua si no han creído en él? O sea, y no han creído en él porque no han oído de él. Y no han oído de él sencillamente porque nadie les ha hablado de Yeshua. Así que ellos mismos no pueden ir a predicar al pueblo de los judíos si Dios mismo a ellos no les ha dicho que existe Yeshua. Y ellos no pueden hacerse un shalía, es decir, un representante de Dios para hablar como si fuera Dios sobre Yeshua. Esto es lo que están Shaul exponiendo a través de estas preguntas que podría venir de parte de los judíos. Entonces, en conclusión, cualquier líder judío que adverse a Shaul puede decir: los judíos no pueden ser considerados responsables por no creer en Yeshua, sino que Dios mismo, por no hacerles conocer a Yeshua, es quien tiene la culpa de que ellos no confiesen y no confíen en el Mesías. Entonces Shaul, para defender a esa posible acusación hacia Dios, pasa entonces a citar a Isaías en Isaías 52:7. Fíjense cómo va a entrar ahora. Shaul está lanzando 4 preguntas, él mismo las va a responder. Las preguntas van haciendo semejanza de que estas preguntas las pudiera hacer algún líder judío para refutar todo lo que ha venido Shaul enseñando acerca de que Mashiach es la meta de la Torah y los profetas. Y las preguntas son, en conclusión, que los judíos no pueden ser considerados responsables de no creer en Yeshua, sino que Dios mismo, por no hacerles conocer a Yeshua, es quien tiene la culpa de que ellos no confíen en el Mesías. Entonces, a esto, sabiéndolo Shaul en su mente, que es lo que puede venir de parte del liderazgo judío, responde citando a Isaías 52:7. Y fíjense que aquí va a entrar en 2 capítulos muy duros, pero muy duros para el judaísmo de ayer y de hoy. Y les dice: cuán hermosos, citándole a Isaías 52:7, cuán hermosos son los montes, sobre los montes, los pies del bazar, es decir, de aquel que trae las buenas nuevas. Hablando de Yeshua, para decirle, observen que ya Isaías estaba hablando de Yeshua como la meta de la Torá. Le dice, que dice Isaías en 52:7, que sus pies son hermosos sobre los montes, es decir, sobre los poderes terrenales. Ese es el que trae las buenas nuevas, y ese es el que proclama Shalom, es decir, el que hace el pago por judíos y por gentiles. Es el que trae las buenas nuevas del bueno, es decir, de Dios. Y es el que proclama la Yeshua. Fíjense cómo dice, él es el que está proclamando su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua, es decir, Dios es la salvación. Este es el que dice, Sión, es decir, tú, mi pueblo, judíos y gentiles, tu Dios reina. Entonces esto tiene que haber sido bien contundente
para los judíos escucharlo. Entonces ahora Shaul, que hizo 4 preguntas, que la puede hacer, las hace porque esto es lo que podía venir del pensamiento judío, va a pasar a responder esas 4 preguntas. Entonces en Romanos 10:16 vemos, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, es decir, no todos hicieron caso a la buena nueva, a la Besorá, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Se está refiriendo a lo que acaba de decir en Isaías 52:7, que el que trae la buena nueva, el que pone los pies sobre los poderes terrenales es Yehoshua, y ese es el que paga el precio por gentiles y judíos, y es el que hace un solo pueblo de judíos y gentiles, y es el que reina. Entonces ahora Shaul inicia la respuesta a las primeras preguntas, que dice, ¿cómo pueden invocar los judíos a alguien si no han confiado en él? Y para ello Shaul cita a Isaías 53, imagínense el capítulo 53, aquel capítulo que es dificilísimo de aceptar por los judíos, y le cita diciendo, ¿quién fue, en Isaías 53, verso 1, quién fue fiel a nuestra noticia? Es decir, ¿quién fue fiel al anuncio del que trae la buena nueva? Y dice, ¿y quién es el brazo de Adonai? ¿A quién se le reveló? Entonces está diciéndole en este solo versículo, los judíos escucharon que el Mashiach, Yehoshua, es el que vino, puso los pies sobre la tierra, trajo el chalón, el pago, y es el Dios que reina. Pero ¿quién le hizo caso a esa noticia? Y dice, ¿y a quién se le reveló esa noticia? ¿A quién se le reveló Yehoshua? No fue a los gentiles, fue a los judíos. Entonces Shaul le responde a las posibles dudas con estas preguntas de los líderes judíos que podían hacerla, diciendo que Israel, el terrenal, es decir, los judíos, han oído la buena nueva, porque Isaías se los anunció, pero ellos no han prestado atención a la Torá y a los profetas, porque están prestando oído a hombres, a palabra de hombre. Y para respaldar su afirmación, utiliza Isaías 53. En verdad lo que cita es una paráfrasis, es decir, no está citando todo el capítulo, pero cuando un maestro citaba una porción de un capítulo, los estudiantes tenían que estar atentos a todo lo que decía o cuál era el sentido de todo el capítulo al que se estaba refiriendo con esa pequeña porción. Entonces, cuando él cita esta porción de Isaías 53, 1, ¿quién fue el que puso atención a la noticia de la venida de Yeshua y a quién se le reveló esta noticia? Les está haciendo pensar todo lo que dice Isaías 53, porque Isaías 53 es un capítulo bien duro para los judíos. Entonces, él en sus palabras, Shaul va a explicar, y no haciendo una cita completa, sino que deberían de entender todo el capítulo, que su expectativa era de que los que lean la carta conozcan todo el pasaje de las escrituras que comprende todo el contexto de Isaías 53 al que él se está refiriendo, y él ya lo inició en el capítulo 52, hablando en el 52, en el pasaje anterior, y en el capítulo 52 el capítulo inicia hablando del siervo que estremecerá gentiles, y en el capítulo 53 vuelve a hablar de este siervo de esta manera, que judío, dice, ¿qué judío ha creído al anuncio de la llegada de este siervo? ¿Quién es el siervo? Yehoshua. Si fue a ellos a quien fue revelado, a los judíos, y creció entre ellos como uno semejante. Todo esto lo pueden leer en el capítulo 53. Creció entre ellos como uno semejante a él, a ellos, pero será despreciado por los líderes, será torturado, será herido y crucificado por las rebeliones de los que él escogió. Pero eso será el pago, el chalón, para liberar esa tortura, esa rebelión, esa crucifixión. Será el pago que da el que trae la buena nueva, Yehoshua, para liberarlos de esa rebelión. ¿A quién? A sus escogidos, los judíos, en ese momento, que estarán como ovejas destinadas al matadero. Es decir, que si Yehoshua no viene, todo se hubiera perdido. Por eso ya en el capítulo anterior nos dijo que seríamos o serían semejantes a Sodoma y Gomorra.
Entonces todo lo que habla el capítulo 53 que está citando aquí Shaul se refiere a que estaban destinados a el juicio de la ira de Dios, todos aquellos si él no llega a venir. Y dice, estaban destinados a la muerte. Entonces él, dice el capítulo 53, él será sepultado entre los ricos y se le dará parte entre los muchos. Es decir, subirá al cielo y después llevará a los muchos. Todo esto lo hizo en obediencia a su propia palabra y por eso está siendo contado entre los pecadores y él cargará con el pecado de los muchos. Todo esto es un pequeño resumen de lo que es el capítulo 53, que los invito a que lo lean completo. El problema con el capítulo de Isaías 53 para los judíos es que el liderazgo judaico de aquel tiempo y el de ahora afirman que el siervo sufriente al que se refiere el 52 y el 53 no es el Mesías, no es Yehoshua, sino más bien es la nación de Israel. Es decir, ellos, los judíos, eran el siervo sufriente. Así que Shaul, sabiendo que esa era la creencia de los judíos, levanta él mismo la pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel si no creen en él? O sea, si no están creyendo en que él es el siervo sufriente, ¿cómo lo van a invocar? Y luego dice en el 17, así que la fidelidad viene del oír y el oír por la palabra de Mashiach. Y aquí este es un verso que es muy malentendido también. Shaul ahora pasa a referirse a las preguntas: ¿y cómo creerán del que no oyeron? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Shaul responde a esto con base a la palabra oír, que en hebreo es shema, la cual significa escuchar para hacer. Shaul dice, la fidelidad viene por el oír. Lo que está diciendo es que el fiel o la fidelidad, que es Mashiach, viene por el escuchar para hacer. Cuando dice viene, es que viene a la mente del creyente, a su entendimiento para obedecerlo. Entonces continúa diciendo, y el oír por la palabra de Mashiach. Para comprender lo que Shaul en esta parte está diciendo, tenemos que entender que cuando él dice es por la palabra, no está hablando de la Biblia, sino que al decir oír por la palabra, se refiere al oír el llamado de Mashiach, al llamado que él está haciendo por nombre a cada uno de los que él llama. Entonces este verso lo podemos entender así: y el escuchar para hacer es por la promesa del llamado. Así que Shaul le está diciendo a los judíos que Yehoshua viene al entendimiento del que escucha para hacer, porque él estableció en su promesa que él llamaría a los suyos para que le escucharan y le obedecieran, tal como está escrito en la promesa de Génesis 12:2, que dice: haré, ¿quién? Dios mismo, Yehoshua mismo hará. Dice: haré de ti un Goy Gadol, una nación grande, un montón de gentiles, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre para ser de bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga sujetaré en maldición, y en ti serán benditas cualquiera de las familias de la tierra. No les paso a explicar cómo se debe entender, porque ya creo que lo hemos visto varias veces. Por lo tanto, lo que Shaul dice es que serle fiel a Mashiach depende de su llamado. Entonces, si alguien dice ser llamado, pero no lo escucha para hacer, o sea que no es obediente a la Torah, los profetas y a la vez Orá, probablemente esta persona no es del pueblo de Dios. Por eso dice, así que la fidelidad, es decir, que así que Yehoshua viene por el oír, no, viene por el escuchar para hacer. Y el escuchar para hacer viene a esa persona porque Yeshua lo llamó, lo escogió. Luego dice, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído ciertamente? Perdón, ¿acaso no han oído? Esta va a responder la otra pregunta. Y dice, ciertamente que sí, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines de la tierra habitada sus palabras. Shaul ahora va a responder las últimas dos preguntas. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a proclamar si ellos no son enviados? Shaul apunta a que los judíos
pudieran decir que ellos no creen en Yehoshua porque nadie se los predicó. Y si no se les predicó, ¿cómo ellos van a ir a predicar a otros? Por tanto, ellos no tienen la culpa de no conocer a Yeshua, sino que Dios es el culpable de su falta de entendimiento. Entonces Shaul responde diciendo: ustedes dicen que no son culpables de no creer en Yeshua, pero yo les pregunto, ¿es que no han oído? E inmediatamente les responde: claro que sí han oído. Shaul está diciendo que el problema de que los judíos no aceptan a Yeshua es que ellos oyen, pero no shema, es decir, oír es diferente a escuchar para hacer. Entonces ellos oyen, pero no hacen lo que dice la Torá y los profetas y la Besorá, la buena nueva. Es decir, oyen, pero no obedecen, sino que hacen lo que le dicen los líderes. Y pasa entonces a citarle el Salmo 19:4, y otra vez solamente usa una porción, pero para entender todo eso hay que leer todo el Salmo 19:4. Entonces aquí le cita el Salmo 19 en su versículo 4 nada más. Y dice: mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras, y para el sol puso tienda en ellos. Shaul solamente está citando: por todas las tierras salió su voz, y hasta los confines de la tierra. Pero todo el Salmo 19 es un salmo que respalda lo que Yeshua está diciendo. Él cita este salmo para afirmar que Dios no es culpable de que ellos no conozcan a Yeshua, sino que ellos mismos son los que tienen la culpa de esto. Y le cita el Salmo 19, que trata de las obras de Dios y de cómo su voz de Dios en aquel tiempo recorría toda la tierra conocida, es decir, todo el imperio romano, y que esto se cumpliría hasta su segunda venida, es decir, que la voz de Dios desde aquel tiempo está recorriendo toda la tierra conocida, en este momento la que es conocida. Shaul parece referirse a lo ocurrido en Jerusalén durante el derramamiento de Ruach HaKodesh, y cómo la buena nueva a partir de allí se esparció por todo el imperio romano, y Shaul mismo era uno de los chalías, de los enviados, que llevaba la voz de Dios con la buena nueva. Más aún, el Salmo 19 termina hablando de la roca, Machía, que es el Redentor, lo cual es el tema central de la buena nueva. Entonces Shaul todo lo que hace es citarle palabra tras palabra de Salmo de la Torá y los profetas, para que ellos entendieran que Dios no ha dejado de hablar, ellos son los que han dejado de escuchar. Y es como si Shaul concluye: ciertamente sí escucharon en la Torá y los profetas que Yeshua es Dios y Mashiach, pero su entendimiento fue entenebrecido porque no son de Dios, es decir, porque esos que no están llegando a la obediencia no son de Dios, se han autollamado ellos mismos, y solo escuchan para hacer lo que dicen los hombres. Aunque la Torá y los profetas les esté hablando, esto es para ellos inadmisible contra lo que dicen los hombres. Entonces es lo mismo que Shaul había dicho al inicio de la carta en Romanos 1:21. Cuando él inició esta carta, él dijo: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, es decir, de Yeshua, su eterno poder y su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de la creación, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, a Yeshua, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso entendemos cuando Shaul en Romanos 9:27 cita a Isaías 10:22 al 23 para decir que los judíos solo serán elegidos, que de los judíos solo serán elegidos un pequeño remanente. Y dice: aunque el número de personas en Israel, es decir, de los judíos, sea tan grande como el número de los granos de arena junto al mar, solo un remanente retornará, es decir, se salvará, porque Adonai cumplirá su palabra, es decir, su promesa en esta tierra con certeza y sin demora. La conclusión de Shaul hasta aquí es que si escuchan la palabra de hombre y
y no están escuchando la palabra de Torah para obedecer, ellos son los culpables. Son ellos los únicos que han metido o han dejado meter en sus mentes, en sus corazones, que Yeshua no es Dios ni el Mashiach. Y entonces los culpables son ellos, porque la Torah le está hablando, los profetas le están hablando, los salmos le están hablando, todas las porciones de la Torah le está hablando y de los profetas, y ellos siguen haciendo caso a hombres. Entonces va al 19 y dice: pero digo, ahora Shaul nuevamente haciendo otra pregunta, ¿acaso Israel no sabía? Y dice, en primer lugar Moisés dice: yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré. Con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. Después de que Shaul ha concluido que Dios no tiene la culpa de que muchos judíos, muchos, ojo, no todos, no aceptan a Mashiach, sino que al aceptar por enseñanza de hombres cosas diferentes a la Torah, simplemente se están identificando como que no son del remanente. Y con base en esto, Shaul dice: pero pregunto, ¿es que Israel no entendió? Es como si dijera, pregunto, ¿es que los judíos no están entendiendo? Y entonces pasa a responder la pregunta que acaba de hacer citando a Moisés, es decir, a la Torah, en Deuteronomio 32:21, el cual también habría que leerlo todo, pero vamos a tomar la porción nada más 32:21, que dice que vamos primero a leerlo del 18 hasta el 21 para que se entienda mejor. Dice así: despreciaste a la roca, es decir, a Yeshua, que te engendró, y olvidaste al Dios. ¿Quién es Dios? La roca. ¿Quién es la roca? Yeshua, que te dio a luz, y el Señor vio esto, o sea, la roca vio esto, y los rechazó. ¿A causa de qué los rechazó? A causa de la provocación de ellos, dice, de sus hijos, es decir, que son hijos todavía, y de sus hijos él los rechazó. Entonces él dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. Hijos, sigue llamándolo hijos, no los ha despreciado, en los cuales no hay fidelidad. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios, y me han irritado con sus vanidades. Yo pues los provocaré a celos con lo a mí, es decir, con los que no son pueblo. Los irritaré con un goy, con una gente insensata. Shaul cita la Torah en Moshe, Deuteronomio 32, capítulo 32, cuando ya hay un remanente. Está citando a Moisés cuando Moisés le está hablando a un remanente que está por entrar a tierra prometida, y esto lo hace como para que entendamos que estas palabras son a un remanente, no son a todos los que creen que son del pueblo de Dios. Y les habla a ese remanente de lo que les pasó a los que no llegaron a ser parte del remanente en el desierto. Es decir, Moisés usa estas palabras para decirle: miren, ustedes son un remanente, y atrás en el desierto quedaron enterrados los que también fueron llamados, pero no invocaron a Dios. Cuando les dice que despreciaron la roca, le dice que esos que están enterrados en el desierto no son remanente, porque despreciaron a Yeshua, a la roca. La conclusión de Shaul aquí es que los judíos que escuchen pero no obedecen se vuelven unos rebeldes contra sus instrucciones, y por tanto no pueden ser pueblo sino enemigo. Como Él es un Dios inmutable, Él continuará cumpliendo su promesa con los que Él escogió y le aman, como dice Juan 14:15: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es decir, Shema, guardaréis para hacer mis mandamientos. Y como ya estaba profetizado, Dios injertará a unas personas que los judíos consideraban lo a mí. Los que lo llaman no pueblo son los judíos. Y esto provocó un disgusto en los judíos, pues ellos se consideraban el único pueblo escogido y con entendimiento en sus instrucciones, es decir, en su Torah, y para ellos no podía haber otro pueblo sin entendimiento, es decir, otro pueblo al que se le entregó la Torah, sino a ellos solamente. Y que ese pueblo que no tiene Torah buscara a Dios, eso no puede ser para el judío. El problema es que era Dios el que buscó a otro pueblo, no que vinieron los gentiles a buscar a Dios, sino Dios los fue a buscar. Y ese otro pueblo era el remanente de los herederos de las 10 tribus perdidas, que más adelante Shaul llama la plenitud de los gentiles. Y llegamos al versículo 20.
Mas aún, dice Shaul, Isaías dice con valentía: fui hallado por los que no me buscaban y me hice manifiesto a los que no preguntaban por mí. Shaul acaba de decir que los judíos, a pesar de estar dentro de la promesa, se volvieron rebeldes a Dios, y le cita ahora Isaías en el capítulo 65, en donde el profeta expresa cómo Dios trata con la rebeldía de Judá, es decir, de los que iban a llamarse, que en aquel tiempo era Judá, y se iban a llamar en el tiempo de Shaul judíos. En este capítulo Dios esencialmente está diciendo: mi pueblo había oído, pero eligió ser desobediente. Ellos me provocaban continuamente en mi rostro. Esto es lo que dice en el capítulo 65 resumido. Y se volvieron impuros. ¿Quiénes? Lo que era Judá en aquel momento, que ahora son los judíos. ¿Y qué hicieron? Hicieron muchas cosas desagradables contra Dios, entre ellas el hacer culto en cementerios y otros lugares, y el comer carne de cerdo y otros alimentos inmundos. Más aún, esos desobedientes se jactaban de ser más santos que Dios. Entonces Shaul, citando Isaías 65:1, el verso 1 nada más, dice que debido a esa desobediencia de muchos judíos en Judá de aquel tiempo, ellos verían, Dios les iba a hacer ver que Él se haría manifiesto a los que ellos mismos llamaban lo a mí, es decir, no pueblo mío. Se les iba a manifestar Dios trayendo a gentiles, que para ellos era algo impensable. Lo que está diciendo Shaul es que debido a la desobediencia de Judá en tiempos de Isaías, el profeta le dice lo que Dios hará cuando venga en el tiempo de Shaul. Él mismo vendrá y les mostrará su poder, cumpliendo la promesa hecha a Abraham, es decir, injertando como pueblo a unas gentes, a unos goyín que no eran judíos. Y esto es lo que está ocurriendo hasta el día de hoy. Entonces dice, Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es decir, en esta porción Shaul continúa citando el capítulo 65 de Isaías y expresa la valentía de Isaías al llevar la amonestación de Dios a un pueblo que en su mayoría se había convertido en rebelde contra Dios. Esto quizá lo dice porque Isaías fue valiente en llevar el mensaje de Dios a Judá en aquel tiempo, y ahora él en su tiempo, Shaul, está siendo valiente en llevar la Besorá a los judíos que en su mayoría no aceptaban a Yeshua, como los de Judá no aceptaban a la roca. Entonces Shaul continúa citando ahora Isaías 65:1, que dice: me he dejado hallar. Escuche bien, no es que el gentil fue a buscar, a invocar a Dios, no, Él fue el que los buscó. Me he dejado hallar, es decir, yo me manifesté a los gentiles, por lo que no me hice hallar por los que no preguntaban por mí, y me he dejado, escuche, encontrar por los que no me buscaban. Ahí está claramente diciendo Dios, o Yeshua, que Él fue el que fue a buscar a esos gentiles. Y dije: aquí me tienen. Se lo dije a quién, a una nación que no invocaba mi nombre. Claramente está diciendo: no es todo el que me invoca yo lo voy a recibir, sino el que yo escojo, a quien me le manifiesto, y yo entonces hago que me invoque. Shaul, usando Isaías, explica que los judíos, a pesar de tener la Torá y los profetas, los oían, pero no hacían lo que debían hacer, con lo cual llegaban a ser rebeldes, y en respuesta Dios hacía evidente su promesa a todos los que Él elige y que luego van a invocar su nombre. Y cierra entonces diciendo: pero en cuanto a Israel, dice, en cuanto a Israel, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Escuche, ha venido hablando de la rebeldía de Israel, es decir, de los judíos, desde el tiempo de Judá, desde el tiempo de Isaías, pero ahora dice: he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde.
rebelde. Escuche lo que va a decir. Shaul concluye esta parte añadiendo algo más respecto a los judíos y cita Isaías 65:2 que dice: extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que sigue un camino equivocado en pos de sus pensamientos, es decir, en pos de palabras de hombre. Shaul dice, de acuerdo a Isaías, que a pesar de la rebeldía de los judíos en no aceptar a Yahushua como Dios y Mashiach, él mantiene sus manos extendidas para ellos. Esto lo podemos observar en el mismo capítulo 65, versos 18-19, que dice: pero antes, o sea, después de que les cita que hacían cosas horribles, que comían comida no kosher, hacían un montón de cosas de desobediencia, ahora va a cerrar el capítulo 65 diciendo: pero antes habrá gozo y regocijo para siempre por lo que voy a crear. Él va a cambiarlos. Pues he aquí que yo voy a crear en Jerusalén regocijo, y a su pueblo alegría. Me regocijaré con Jerusalén y me alegraré por mi pueblo. ¿De quién está hablando? De los judíos, pero está hablando del remanente. Y dice: sin que se oiga allí jamás lloro ni quejas. El Señor en su misericordia va a cerrar Shaul diciendo que Yeshua continúa manteniendo sus brazos y manos extendidos y abiertos para abrazar ¿a quién? Al remanente del Israel terrenal, de esos judíos que sí empiezan a obedecer, a escuchar para hacer lo que dice la Torá, y esos son los que encuentran la meta, encuentran a Yeshua. Y como se ve al final de Isaías 65, es el remanente de Judá el que va a participar de la Jerusalén celestial. Solo el remanente. Y con esto, mis hermanos, terminamos.